a realizar el ejercicio 7.9 del capítulo de Fundamentos de Máquinas de CD del libro de Chapman de Máquinas Eléctricas. Dice, el ejercicio 7.9, refiérase al devanado mostrado en la figura 7.3. Y dice la primera pregunta. A, ¿cuántos caminos de corriente paralelos hay a través de esta máquina? Entonces vamos a analizar la máquina. Lo primero, caminos de corriente, recordemos que los caminos de corriente dependen del tipo de devanado, si es imbricado o es ondulado. Entonces lo primero que debemos identificar es si es imbricado o es ondulado. ¿Cómo lo identificamos? Con el paso de colector. Entonces recordemos que en un devanado imbricado, el paso de colector es más o menos m. Pero en un devanado ondulado, el paso del colector es 2 veces el número de bobinas, más o menos 1, dividido entre el número de polos. Ese sería el paso del colector. ¿Qué quiere decir? Que en un devanado imbricado, el lado inicial y el lado final de una bobina van a estar cerquita en el colector, y en un ondulado van a estar más lejos. Entonces vamos a observar. Vamos a buscar la bobina 1. La bobina 1, ¿dónde está la bobina 1? Miremos acá, la bobina 1. ¿Dónde está la bobina 1? Aquí. Si miramos el lado inicial de la bobina 1, está unido a la delga A. ¿Listo? Y si miramos el lado final de la bobina 1, que está aquí, está unido a la delga C. Es decir, que son casi adyacentes. ¿Sí? El paso del colector es 2. Por el paso del colector, yo ya sé que DC es igual a 2. Entonces, es un devanado imbricado doble. ¿Por qué? Porque son delgas casi adyacentes, el lado inicial y la final, y la separación es 2, entonces son imbricados. ¿Cómo sé si es ondulado? Entonces, por ejemplo, el paso del colector del ondulado sería 2. ¿Cuántas bobinas hay? Según la máquina mostrada en la figura, hay 16 bobinas. Entonces sería 16 más o menos 1 sobre el número de polos, que sería 2. Entonces el paso del colector, según esta expresión, sería 15, ¿cierto? O 14. Si usted mira 15, me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por este lado. Y 15. Pero en realidad, cuando es ondulado, el paso del colector debería quedar más o menos por acá. Entonces, no es un devanado ondulado, es un devanado imbricado doble. ¿Cuántos caminos de corriente hay? Entonces, recordamos, en un devanado imbricado, el número de caminos de corriente es igual a M por P. 2, porque es dúplex, por el número de polos 2, y eso da 4 caminos de corriente. Bien, dice, ¿dónde deberían ser localizadas las escobillas en esta máquina para una apropiada conmutación? ¿Cuál sería el ancho de cada escobilla? Entonces, recordemos que las escobillas deben colocarse de tal manera que cuando las eh, bobinas entren a la línea neutra, no hagan un corto en la escobilla. Entonces, vamos a ver. Supongamos que corremos este 9 para que quede aquí. Entonces, al correr ese 9 para que quede ahí, fíjese que se va a llegar por acá. Las escobillas entonces deberían estar colocadas en esta posición. Y acá. ¿Cómo sabemos? Corramos unas bobinas a la línea neutra y miremos en dónde van a quedar. Ahí es donde van a estar las escobillas conmutando. ¿Cuál va a ser el ancho? El ancho va a ser de 2 escobillas. De 2 delgas, perdón. ¿Y por qué 2 delgas? Porque el devanado es dúplex. El ancho de la escobilla tiene que abarcar las 2 delgas. Si es triplex, pues 3 delgas. Si es cuádruplex, pues 4 delgas. Y el C dice, what is the plex of this machine? Entonces, ¿cuál es la multiplicidad de esta máquina? ¿Qué es la multiplicidad? Pues los devanados independientes que hay. La multiplicidad es que es dúplex. Y dice, si el voltaje en cualquier conductor bajo la cara de los poros en esta máquina es E, ¿cuál es el voltaje en los terminales de esta máquina? Entonces, si el voltaje en cualquier conductor E
Entonces vamos a hacerlo por aquí. Si el voltaje en un conductor, entonces la FEN de un conductor es E, de un conductor. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Entonces resulta que el número de bobinas que tenemos son 16. 16 bobinas. Pero efectivas, porque tenemos una línea neutra que se marca ahí, van a ser 2 que saco, entonces efectivas van a ser 14. Van a ser 14. Cada bobina tiene dos conductores efectivos, entonces 2 por 14. Serían 28 conductores efectivos en Z. Pero las bobinas se dividen en ¿cuántos caminos de corriente? Los habíamos calculado. En 4. Resulta que 14 no se puede dividir en 4, ¿cierto? Porque no es un número impar. Pero, ¿por qué me da 14 los efectivos? Porque estoy sacando 2 que quedan aquí en la línea neutra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que en cada camino de corriente van a haber 4 bobinas. Aquí van a haber 4, aquí van a haber 4, aquí van a haber 4. ¿Cuántos caminos de corriente hay? 4. 4 paralelos. Total de bobinas de la máquina van a haber 16. Entonces resulta que no puedo asumir lo de la línea neutra y los tengo que trabajar con todos porque es que 14 no lo puedo dividir en 4. Entonces, ¿cuántas bobinas quedan en serie? Entonces tengo que trabajarla con 16. En serie quedan 4 bobinas y cada bobina tiene 2 conductores. Entonces, ¿cuántos conductores quedan por camino? 8 conductores. Y si cada conductor me genera de voltios, pues el número total sería 8E y 4 caminos de corriente. Aquí tendríamos 8E. Y esa sería la respuesta. Bien, espero que haya sido de ayuda este video. Nos vemos en una próxima ocasión.